Estamos de vuelta para continuar y ya en nuestro último segmento del programa Diálogo, espacio de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, en donde compartimos con ustedes información, pero también opinión con invitadas e invitados especiales. Continuamos con la asambleísta María Ángel Muñoz, de la provincia de Azuay por Alianza País, integrante del Parlamento Latinoamericano. En el segmento anterior ella nos refrescaba aquellos importantes temas que se abordaron con motivo de la reunión del Parlatino y sus 50 años de creación, los compromisos adquiridos, las resoluciones adoptadas, pero también otros temas que fueron parte de esa agenda amplia, María Ángel. Uno de esos temas es relacionado con la violencia familiar. Qué mejor que los jóvenes digan qué es lo que tienen que decir sobre la violencia familiar. Efectivamente, yo creo que uno de los temas más importantes y que fueron abordados a cabalidad y a profundidad, tanto por el encuentro de parlamentarios jóvenes, porque también la ciudadanía debe conocer que paralelamente se dio el encuentro de parlamentarias mujeres de la región. Entonces, en ambos espacios pudimos debatir, analizar cuáles son las causas de esta violencia y cuáles son las formas de evitar, de erradicar y de combatir la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Ahí creemos que es absolutamente viable y necesario, pero además urgente, trabajar desde las nuevas generaciones, desde los niños, desde los jóvenes, concientizando la necesidad de trabajar por una igualdad de género, para que hombres y mujeres seamos iguales, tengamos las mismas oportunidades, tengamos los mismos derechos, para que la violencia no solamente sea erradicada desde la violencia física, psicológica, emocional y también patrimonial, sino también la violencia simbólica, la que dice las mujeres, por ser mujeres, no pueden estar en ciertos espacios de representación, en ciertos cargos, no pueden tomar ciertas decisiones. Frente a esas violencias también que están prácticamente naturalizadas en un sistema patriarcal, también nos pronunciamos y prácticamente asumimos el compromiso desde la legislación para que todas, absolutamente todas las leyes tengan una perspectiva de género, pero además puedan ir garantizando en leyes específicas los derechos sexuales, los derechos reproductivos, las medidas de prevención del embarazo adolescente. Es muy alarmante las estadísticas que a nivel regional se manejan del embarazo adolescente, y esto evidentemente parte de la educación que debe darse desde la casa, pero educación también que debe darse desde las instituciones. Una educación franca, frontal, sin tabúes, porque eso realmente lleva a tratar al tema como un rezago de lo normal, de lo natural, y por esa razón tenemos las estadísticas tan alarmantes en embarazo adolescente. Implicaciones también que llevan a la vida de la mujer en especial a dejar los estudios, a concentrarse exclusivamente en su hogar y ya a perder en cierta forma sus perspectivas profesionales, individuales, como ser humano y como mujer. Fue entonces muy interesante, ¿no?, este tejido que se ha formado en Panamá. Por un lado, las mujeres parlamentarias, por otro lado, los jóvenes y las jóvenes parlamentarias, y por otro lado, este compromiso de los 50 años del Parlatino para el futuro. Un tejido muy interesante, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar. Muy interesante, que además permite asumir, reitero, esos compromisos. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, nosotros en el Parlamento Latinoamericano, como delegación del Ecuador, presentamos propuestas de ley. Una de ellas, la Ley de Economía del Cuidado, que ya fue aprobada. Ahí esa propuesta de ley fue presentada por la delegación del Ecuador y hoy por hoy es una ley marco. ¿Qué garantiza la economía del cuidado? El reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado como un trabajo productivo, la seguridad social para las amas de casa, que hoy por hoy precisamente estamos impulsando desde el Ecuador, y además la garantía para los derechos de las mujeres y los ciudadanos en general para un sistema de cuidados. Entonces, lo importante de la aprobación de ese tipo de leyes marco es la irradiación, es decir, cuánto se puede aterrizar una ley marco en la legislación actual. Entonces, ahí va a radicar el segundo, yo creo que el segundo periodo, a partir de este 50 aniversario de ese nuevo Parlatino, donde tiene que efectivizar lo que se aprueba en ese organismo regional en cada uno de los países de la región. Me decía también usted, María Ángel, que estas reuniones de los parlamentarios jóvenes van a ser anuales, no cuando se acuerden ni cuando haya alguna fecha que conmemorar, sino van a ser anuales.
con una periodicidad que permita ir renovando compromisos también. Efectivamente, los parlamentarios jóvenes de la región propusimos a la Junta Directiva del Parlatino institucionalizar estos encuentros. Este fue el pasado, fue el primer foro, el primer encuentro de parlamentarios jóvenes. El siguiente año va a ser el segundo y así sucesivamente. Todos los uno años, por ya. año, tanto el encuentro de jóvenes parlamentarios como el de mujeres parlamentarias, para ir identificando específicamente cuánto estamos avanzando en el desarrollo integral de nuestra sociedad, en ese camino hacia el buen vivir, hacia el summa causai, que también lo identificamos los latinoamericanos, sobre todo los andinos, pero además cuál es el avance en los compromisos que hemos adquirido en esa instancia regional. Tenemos entendido también, María Ángel, que se trató el tema de los 43 normalistas desaparecidos en México. ¿Cómo fue abordado el análisis y a qué se llegó? Bueno, sí, efectivamente es un problema latinoamericano. No le vemos en ningún momento el problema que está sucediendo en México como un problema exclusivamente de nuestros hermanos mexicanos, sino es un problema regional. Nosotros tuvimos la responsabilidad de pronunciarnos sobre precisamente la desaparición de los 43 normalistas, que son jóvenes estudiantes para ser maestros, que hasta el día de hoy no aparecen sus restos. A pesar de eso, hace pocos días apareció o se dio las evidencias, se demostraron de que uno de los chicos falleció, pero los demás no se saben dónde están. Por esa razón nosotros instamos a todo el gobierno mexicano a impulsar tanto una investigación del caso, una reparación a los familiares y a las víctimas, una reparación integral en sus derechos, pero además una sanción a todos aquellos que tienen una influencia directa. Ahí no solamente estamos hablando de delincuencia organizada, de narcotráfico, estamos hablando de instituciones tan fundamentales e importantes para la sociedad como es la policía, como son los militares. Entonces nosotros teníamos esa obligación moral, ética y además como un representante más del pueblo latinoamericano teníamos que tomar esa decisión. Tuvimos también el apoyo de los compañeros mexicanos y por supuesto se va a hacer un seguimiento, incluso como veedores queremos eso proponerlo aquí en el Ecuador, porque en uno de los próximos días en sesión de pleno vamos a analizar el caso de Ayotzinapa. Ayotzinapa, de México, en Guerrero. Y precisamente queremos hacer un llamado a todas las instancias regionales a que seamos veedoras, a que hagamos un seguimiento de cómo se está resolviendo la problemática de nuestros hermanos mexicanos. Y finalmente, María Ángel, el tema relacionado con la CELAC, que podría ser parte de estas decisiones que a nivel de región se tienen que tomar, dejando atrás aquellas políticas internacionales que tanto daño causaron a países como el nuestro y que ahora en otros momentos y en otras instancias van a tratar de solucionar problemas sociales, económicos, tanto a nivel de micro como de macro. Efectivamente, nosotros creo que a nivel regional, a nivel suramericano, a nivel de Latinoamérica estamos asumiendo muchos compromisos. Yo creo que el reto hoy por hoy, y eso lo ha dicho incluso nuestra compañera presidenta Gabriela Rivadeneira, es reconocer la necesidad que, por ejemplo, podamos impulsar un centro de arbitraje y mediación para la solución de conflictos entre los estados y las transnacionales, que sea un espacio realmente regional, que sea un espacio que se deba a la verdad, a la justicia. No necesitamos espacios que se deban a las transnacionales, como hoy por hoy, a través de algunas investigaciones ha demostrado que el CIADI se debe más a los, digamos, tienen un conflicto de interés entre las grandes empresas transnacionales y por esa razón la mayoría de laudos arbitrales son a favor de las empresas transnacionales en desmérito de los pueblos soberanos. En ese sentido, no queremos una instancia que tenga una influencia por los estados o por las transnacionales, sino que sea realmente neutral. Y por esa razón creo que es importantísimo a corto plazo impulsar a nivel regional un sistema como estos, un sistema de arbitraje regional que se deba a la verdad, a la justicia. Eso es sumamente importante y urgente, como digo. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra invitada, la asambleísta María Ángel Muñoz,
representante de Azuay por Alianza País, integra la Comisión de Justicia y Estructura del Estado del Parlamento ecuatoriano y también compone el Parlamento Latinoamericano. Cumplió 50 años, una importante fase de la historia mundial, pero con compromisos y con nuevos retos. Gracias, María Ángel. Gracias a ustedes también, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo, transmitido por los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Será hasta una muy próxima oportunidad. Buenas tardes.